Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios en este 9 de junio, como siempre en una nueva semana para comenzar a abordar esos temas importantes de nación. Y es que en los últimos días sucedió un hecho parecido al de Ruth López, y es que agarraron a Enrique Anaya, lo apresaron, lo detuvieron. En ese sentido, es válido que le hayan detenido para darle diferentes situaciones por las cuales se le acusa, o será como tal que lo detienen por sus declaraciones. Bueno, de una u otra manera hay que analizarlo y qué tanto se parece al caso de Ruth López, y también si esto contradice el discurso del presidente o va en la misma línea. Eso y más lo estaremos analizando esta noche con nuestro invitado especial. Hablamos del honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Francisco Lira. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches, un gustazo nuevamente. Gracias, Fernando, estar aquí en tu programa. Un fuerte abrazo a los hermanos que nos están sintonizando ahorita por este medio. Buen provecho si están cenando y estoy a tus órdenes para servirte. Encantadísimo, y bueno, esperando que no tenga miedo de las declaraciones, porque de repente ya no lo van a dejar entrar en la Asamblea Legislativa. Que mira, ahí te voy a interrumpir, discúlpame. Hay temor, hay preocupación, hay alarma, pero el miedo solo se tiene cuando hay temor a Dios. Entonces realmente todos estamos tranquilos, estamos en paz y vamos a seguir siendo la voz de ustedes, la voz para poder denunciar y señalar todos los abusos de poder que están sucediendo en El Salvador. Y ahora vamos a hablar en esa misma línea para saber si de verdad es abuso o no es abuso lo que ha sucedido con el abogado constitucionalista Enrique Anaya. A ver, se le está acusando, entiendo que de un caso que sucedió hace tiempo, pero la situación es que recientemente en otro medio de comunicación él realiza una serie de críticas hacia el aparato estatal. Entonces se vincula como, mire, pareciera que por sus declaraciones lo están deteniendo, que no ha sido la primera vez que él hace este tipo de declaraciones, incluso él ya estaba en Criterios, pero simplemente fue un momento y lugar equivocado, o precisamente se le está deteniendo por sus críticas. Mira, el caso del abogado Enrique Anaya es igual al caso de Ruth López. Lo que sucede, y hay que explicarle al pueblo salvadoreño, dentro de este contexto que está viviendo el país, de que el gobierno tiene el poder absoluto de los tres órganos del Estado, existe una justicia selectiva. Y esta justicia selectiva lo utilizan para silenciar aquellas voces que tienen disenso con el gobierno, silenciar aquellas voces que están señalando y denunciando los actos arbitrarios del poder, aquellas voces que están denunciando la corrupción de este gobierno. Y cuando en los últimos días se han dado a conocer las encuestas, yo respeto cada una de ellas, y en todo aparece que hay una disminución de la imagen del presidente de la República y además del proyecto Nuevas Ideas. ¿Y por qué sucede esto? A ver. Porque realmente ya no tienen excusas. Ya llevan 6 años en el poder. Ya no tienen excusas para no solucionarle los problemas a la gente. Ya no tienen excusas para mantener el poder absoluto en los órganos del Estado. Y todo eso genera descontento dentro de la población salvadoreña. Cuando me dicen que estas capturas están sucediendo y que hay miedo, sí, hay temor en la población, pero hay que recordárselo, que ahorita están haciendo esta justicia selectiva a la clase media,
a los profesionales que están alzando la voz. Pero si retrocedemos 3 años, estas capturas fueron por el régimen de excepción. Miles de salvadoreños están actualmente en la cárcel por un pecado que no han cometido. Entonces, vemos que esto no es nuevo, solo que ahora están tocando a los analistas, a los defensores de derechos humanos, a los defensores ambientales, y en este último mes han habido 5 capturas. El de Alejandro Enríquez, de la cooperativa El Bosque el Abogado, sí. El de Don Ángel el Pastor, el de Ruth, el de Anaya, y vienen otras capturas, porque al final de cuentas este gobierno lo que quiere es callar voces para que no nos podamos expresar y contar la otra verdad, que por narrativa del gobierno, por los miles de dólares que invierten en propaganda diario, ocultan la información o desvían la atención por otros hechos que no son importantes para la nación. Entonces realmente yo espero que esta captura selectiva que ha tenido el doctor Enrique Anaya por este gobierno se le pueda garantizar su integridad personal, se le pueda saber a dónde está capturado, porque la última información de este fin de semana, el abogado de él indica que no sabe dónde está Enrique Anaya. Entiendo, Francisco, que ese es un modus operandi que creo que ya está o se está normalizando, que a usted lo agarran, pero nadie sabe a dónde lo llevan tal cual. O al menos no al principio. Y yo lo dije en una entrevista, El Salvador en este contexto que vive, estamos volviendo a los años 80. Cierre de espacio de diálogo, cierre de instituciones, la militarización y el abuso de poder de la justicia en El Salvador. Y eso es lo que está sucediendo. Lastimosamente, el pueblo salvadoreño tuvo en sus manos poder dividir el poder en la Asamblea Legislativa. Ahora pueden comprender por qué nosotros decíamos, hagan pesos y contrapesos. El órgano más importante de El Salvador es el órgano legislativo, porque son los que hacen las leyes. Ya vimos a la Iglesia Católica con un pronunciamiento bien claro, diciendo que ya no es válido el régimen de excepción en este país, porque ya hay suficientes leyes secundarias como las que se han aprobado en el Código Penal, Procesal Penal, que se han endurecido las leyes. ¿Y por qué no aceptan las propuestas que nosotros hemos hecho para crear una comisión ad hoc donde estén las 2 procuradurías, que esté el Ministerio de Justicia, que esté la Fiscalía, para sacar libre a los cientos de miles de salvadoreños que tienen una carta de libertad, que se puedan investigar los más de 400 personas inocentes que han muerto bajo custodia del Estado, en las cárceles? Y entiendo, Francisco, solo para aclaración, entiendo que lo que me está diciendo de quitar el régimen de excepción no significa bajo ninguna circunstancia que los criminales de los que nos libramos vayan a salir. Mira, esa es la narrativa barata que está haciendo el oficialismo. En ningún momento los diputados de Arena, tu servidor, va a aprobar que esos criminales, asesinos, violadores, salgan de la cárcel. Esos se tienen que pudrir. Sí. Pero la gente inocente, que ustedes, pueblos salvadoreños, saben que algún familiar, un vecino, un amigo, solo por una llamada, está en la cárcel. A ellos hay que darle un juicio justo, hay que darle un Estado de Derecho. Y Estado de Derecho, Fernando, significa que todos somos iguales ante la ley. Y por eso, ante este principio de igualdad, es lo que se le pide, que respeten a Ruth López, que respeten a Alejandro Enríquez, que respeten al pastor Ángel de la cooperativa El Bosque y que respeten la integridad y que tengan un juicio justo, digno y transparente, Enrique Anaya. Con esto, Francisco, nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Regresamos en breve en Criterios.
Gracias por continuar con nosotros siempre en el análisis de lo que ha sucedido con Enrique Anaya y si esto tiene alguna vinculación con el hecho de pronunciarse en contra del aparato estatal como tal. Ahora bien, vamos a pedirle a la producción que nos muestre un fragmento del discurso del año pasado del presidente Nayib Bukele en las Naciones Unidas para poder analizar si hay una contradicción o si como tal todo va en línea con lo que está sucediendo. Por favor, producción. Encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador, tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. La dictadura bukeleana en los últimos años ha perseguido, capturado arbitrariamente, desaparecido y torturado sistemáticamente a sectores y líderes opositores de su régimen. A continuación, te presentamos los casos más emblemáticos de persecución política, captura y tortura a opositores. Captura arbitraria y persecución política contra 5 líderes ambientalistas de la comunidad Santa Marta. Sus capturas fueron efectuadas el 11 de enero de 2023. Su delito: oponerse a la reactivación de la explotación minera en el departamento de Cabañas. A pesar que fueron puestos en libertad en octubre de 2024, la dictadura ha reactivado el caso y ha girado nuevas órdenes de captura. Captura arbitraria y desaparición contra 8 veteranos de guerra del FMLN. Sus capturas fueron efectuadas el 31 de mayo de 2024. Su delito: exigir el cumplimiento de las promesas del aumento de la pensión y manipulación de elección de representante del Instituto Administrador de Beneficios de Veteranos de Guerra. Recaptura arbitraria, persecución y tortura contra Fidel Zavala. Su recaptura fue efectuada el 25 de febrero de 2025. Su delito: ser defensor de derechos humanos de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios. Denunciar las autoridades penitenciarias de ejercer actos de tortura contra él y defender los derechos de personas inocentes capturadas por el régimen de excepción. Persecución política de abogados y defensores de derechos humanos. Yuri Joa e Ivania Cruz, ambos voceros de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios. Sus delitos: defender los derechos de comunidades vulnerables y con amenazas de desalojos. Denunciar actos de corrupción del gobierno y dar asesoría legal a familias afectadas por el régimen de excepción. Captura arbitraria y desaparición del pastor de la iglesia Elim y presidente de la comunidad del Bosque. Su captura fue efectuada el 12 de mayo de 2025. Su delito: acompañar a las 300 familias para solicitar apoyo a Nayib Bukele para evitar el despojo de sus tierras. Captura arbitraria y desaparición del abogado y defensor de derechos ambientales del Movimiento Reverdes, Alejandro Enríquez. Su captura fue efectuada el 13 de mayo de 2025. Su delito: apoyar y acompañar jurídicamente a 300 familias de la comunidad del Bosque, víctimas del sistema judicial que ordenó el desalojo de sus tierras. Captura arbitraria y desaparición de la abogada de Cristosal y defensora de derechos humanos, Ruth López. Su captura fue efectuada el 18 de mayo de 2025. Su delito: denunciar los actos de corrupción de la dictadura, documentar todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del régimen y solicitar la transparencia y rendición de cuenta de fondos públicos. Y los casos seguirán en aumento en los próximos meses. Ahí estábamos viendo este fragmento del presidente Bukele en Naciones Unidas. Ahora bien, a ver, Francisco, el presidente menciona que en El Salvador no hay persecución política, que en El Salvador no se silencia a las voces disidentes, a las voces opositoras, a aquellos que no están de acuerdo con todo lo que realiza el gobierno. Pero la detención de Ruth López y la detención de Enrique Anaya, así como otros defensores de derechos humanos o críticos hacia el gobierno, ¿esto qué es? Porque podríamos decir, mire, es que no se les está capturando por ser defensores de derechos humanos, sino porque simplemente ellos ya tenían delitos por ahí. Simplemente fue un mal momento. O, como tal, el discurso es una cosa y el hecho o la práctica es otra. Por favor. Mira, en una democracia, Fernando, para que realmente exista una verdadera democracia, debe de haber disensos, deben de haber debates. No todos pensamos iguales. El tema es si el gobierno actual en El Salvador tiene esa madurez política para aceptar las críticas de lo que son opositores. Esto no está sucediendo en este periodo. En todos los periodos de la democracia en El Salvador han habido críticos, porque al final de cuentas nosotros, por lo menos tu servidor, quiere que a este gobierno le vaya bien en la salud, en la educación, en el medio ambiente, en la economía, porque avión. Todos estamos en el mismo barco. Sí. La pregunta es, ¿por qué no nos escuchan? ¿Por qué están cerrando los espacios de diálogo? Acaban de aprobar una ley de agentes extranjeros donde están tasando con impuestos del 30%. ¿Tú sabes cuánto va a dejar de percibir El Salvador en apoyo de ONGs? Aproximadamente $1,000 millones anuales. ¿Será capaz este gobierno, con su tesorería que tiene, dar la atención a esa necesidad que estas ONGs estaban dando? La pregunta es sencilla, no. Entonces el pueblo salvadoreño va a empezar a resentir todos esos proyectos de cooperación
que venían para sus comunidades. ¿Por qué están callando voces? ¿Por qué no nos sentamos y dialogamos por el bien del Salvador? Sí. Nosotros como Arena hemos presentado 29 iniciativas de ley, que después vamos a hablar sobre eso, que son en el tema económico, en el tema social, en el tema de Estado de Derecho, pero no lo quieren escuchar. Entonces, capturar a personas que piensan diferente que uno no es correcto. Ocupar la justicia para intereses personales, para callar voces, no es correcto. Entonces la pregunta es, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Van a terminar capturando a los 10, 12 personas que siguen siendo críticas? De seguro que sí, pero ¿qué va a hacer el pueblo salvadoreño? ¿Qué va a hacer usted? Porque este camino que llevamos es como Nicaragua 2.0. Llegó de forma democrática, pero hubo una transición de la democracia al autoritarismo, en el cual se tomaron los órganos del Estado, cierre de ONGs. Ahora sigue el tema de los periodistas críticos e independientes. Lo dijo en el discurso, porque no fue un informe de rendición de cuentas, fue un discurso que dio para quejarse, para atacar a la oposición y para denigrar a los medios de comunicación. En ese tema es donde yo indico, estamos en la tercera etapa de la Nicaragua 2.0. Ahora que viene el ataque a las universidades y el ataque a las religiones. Francisco, necesito saber si también todo esto que está pasando va en contradicción o no sobre precisamente el discurso que menciona el 1 de junio el presidente Bukele. ¿En qué sentido? Bueno, él dice, ok, muy defensores de derechos humanos, pero usted no puede ir a esconderse bajo los derechos humanos si usted ha cometido un delito. Usted teniendo un delito no puede ir a las ONG, ser parte de una de ellas y volverse intocable. Se está utilizando ese fragmento del discurso en lo que hemos visto en los últimos días. Mira, Fernando, yo quiero ser bien claro con ese tema. Si están investigando casos de estos defensores de derechos humanos, ambientales, ¿por qué no investigan los casos de corrupción que este gobierno tiene? Porque ya después de 6 años, yo le hago un llamado. Utilice todos los medios necesarios para enjuiciar a todos esos corruptos que tienen este gobierno. Porque va a ser la única manera, Fernando, que el pueblo salvadoreño les va a creer. Porque ellos están diciendo, han dividido de aquí para acá, todos son malos. De aquí a la derecha, todos son buenos. Yo creo que ya no es el momento de estar dividiendo más a la sociedad salvadoreña. Es momento de solucionarle los problemas a la gente, no desviar la atención. Y por lo menos salieron 12 casos de corrupción en pandemia. ¿Y dónde está eso? Incluido la del Ministerio de Agricultura. Más de 17 millones. Entonces la pregunta está clara. ¿Vamos a combatir realmente los abusos de poder y la corrupción en este gobierno? ¿O simplemente nos vamos a tapar los ojos y vamos a desviar la atención para atacar a otros que me critican? Porque el discurso que él dio, hay que decirlo, habló un gran porcentaje de su tiempo de la oposición. La oposición no solamente somos 3 diputados. La oposición es la sociedad civil organizada que no está siendo atendida por las políticas públicas de este gobierno. Son todos aquellos hombres y mujeres que están viendo un modelo de centralización de poder que no llega a cumplir y a solventar las necesidades del pueblo salvadoreño. Esa es la verdadera oposición. No solamente somos nosotros 3. Entonces, la pregunta es, ¿el problema es el pasado
o es el presente? Porque el Partido Arena, el cual yo represento, lleva más de 16 años que no ha estado en el poder del Ejecutivo. Y todavía siguen diciendo que los problemas de El Salvador es de nosotros. Perdónenme. Ya cuando uno asume un cargo, sabe los problemas. Y puede pasar un año quejándose, pero no 6 años. La realidad del país es que en el tema social, económico, ambiental e institucional estamos pasando momentos críticos. Y es momento de unirnos para solventarlos. Y aquí hago un llamado, Fernando, y se lo hago en frente al pueblo salvadoreño. Estamos listos para hacer los puentes necesarios, pero no callar voces ni cerrar instituciones. Si se menciona que durante el discurso casi que una buena parte se la dedica o es en torno a la oposición, entonces podemos plantear, ¿la oposición es relevante o es irrelevante? Ese mencionado 3%, ¿existe todavía? ¿Es menos? ¿O es que esto se ha aumentado? ¿Por qué se menciona? Bueno, por la cantidad de críticas que se le han realizado. ¿Es o no relevante la oposición? Porque cuando dicen, mire, pero es que lo que venga de esos opositores no importa. Bueno, entonces podríamos decir, no le hubiera dedicado tanto tiempo a ellos. Nosotros hemos presentado 19 iniciativas, de las cuales Nueva Sede ha dicho que no. La pregunta es... ¿Esas iniciativas han sido para dañar al pueblo? No, son para apoyar al pueblo salvadoreño, para beneficiar al pueblo salvadoreño en el tema social y económico. Pero es lamentable, Fernando, lo que tú dices. Nosotros estamos para apoyar y fortalecer las políticas públicas, no para dañarlas. Y cuando dicen que ya pasó tiempo, perdónenme, mi tiempo ha sido desde que me eligieron como diputado, que fue el 1 de mayo del 2021. Llevo exactamente 4 años cumplidos como diputado y hemos estado cercano a la gente, rendiendo cuenta en las comunidades, estar en medio de comunicación y proponiendo en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿por qué dicen que somos irrelevantes? Somos irrelevantes quizás para ese pequeño anillo de poder de este gobierno. Porque para el pueblo salvadoreño, cuando llegamos a las comunidades, nos dicen con total claridad, sigan alzando la voz, porque nosotros tenemos miedo. Sigan alzando la voz, que los alcaldes de Nueva Ciudad no están haciendo nada. Sigan alzando la voz, porque hay presos políticos. Sigan alzando la voz, porque hay personas inocentes que tienen carta de libertad y están bajo el régimen. Esa es nuestra labor, no estamos haciendo nada malo, pero vuelvo a repetir, en una democracia debe de haber disensos y debe de haber madurez política para sentarse y escuchar esos disensos, no simplemente meterlos presos a lo que pensamos diferente. Con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie, que regresamos rápidamente en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otro punto sumamente importante en torno a todo lo que se ha mencionado es la aprobación de la ley de agentes extranjeros. Siendo así el caso, podemos mencionar, bueno, es que toda la cooperación que ha venido históricamente para el país ha sido mala, ha sido buena, hay puntos buenos y malos. Centrémonos en algo. ¿Qué es lo que ha sucedido con la Unión Europea y de la manera en que la Unión Europea se ha pronunciado con respecto a la ley de agentes extranjeros? La manera en la que el presidente de la República, Nayib Bukele, también le responde a la Unión Europea, dando críticas sumamente fuertes. Pero aquí, de igual manera, usted tiene el criterio más importante. La Unión Europea no tendría y no tenía que haberse pronunciado por la ley de agentes extranjeros. Y si lo hizo de esa manera, podemos mencionar, bueno, hay que darle razón al presidente Bukele porque se están
metiendo en asuntos políticos, o al revés. El presidente no tenía que haberle contestado así a la Unión Europea después de una gran cantidad de apoyo que históricamente ha recibido El Salvador. ¿Con quién nos quedamos? ¿Tuvo razón el presidente o tuvo razón la Unión Europea? Vámonos con los criterios, por favor. Mira, Fernando, yo quiero leer textualmente lo que la Unión Europea colocó hace varios días. Con respecto a El Salvador, la Unión Europea lamenta la adopción de la ley de agentes extranjeros, que podría restringir la sociedad civil y contravenir las obligaciones internacionales. Y además de eso, hace un mensaje muy directo. Claro. Las recientes detenciones de defensores de derechos humanos suscitan mayor preocupación en el tema. Miren, los organismos internacionales y la Unión Europea, que representa aproximadamente 27 estados, gobiernos, tienen un deber ser de hacer un pesos y contrapesos, lo que en El Salvador se ha perdido. Entonces la Unión Europea maneja esa preocupación, esa alarma, pero contestarle como la persona más importante del país de esa manera tan denigrante a estos países que han ayudado tanto al Salvador, que han ayudado tanto a la población salvadoreña, que han apoyado financieramente para que este país no quiebre, decirle que están envejecidos, decirle que no son elegidos democráticamente. Bueno, sí, Francisco, voy a citar el tuit del presidente Bukele y menciona de la siguiente manera. El Salvador lamenta, Unión Europea, El Salvador lamenta que un bloque envejecido, sobreregulado, dependiente de la energía, rezagado tecnológicamente y liderado por burócratas no electos, todavía insista en dar sermones al resto del mundo. Esto es hablarle con cátedra a la Unión Europea, o simplemente no es la manera de hablarle a un bloque, que no se está hablando de un estado, se está hablando de un bloque de múltiples estados. Pero mira, y vamos refiriéndonos a los estados. Hace unas horas respondió Francia respaldando ese comunicado de la Unión Europea. España también. Y España también. ¿Me van a decir que esos dos estados no fueron elegidos democráticamente? Perdónenme. Lo importante aquí es hacer ver que todo el mundo es el problema. Ahora la Unión Europea es el problema. ¿Va a tildar a España y a Francia de opositores? Puede ser que también lo tilde de opositores. ¿Por qué no asumimos la responsabilidad que nos corresponde? Este gobierno lleva 6 años en el poder, Fernando. Deben de solucionar los problemas de la gente, no echarle la culpa a terceros. Hace unas semanas eran los empresarios de buses. La excusa necesaria por haber sido el deslave de los chorros. Posteriormente, la excusa era las ONGs porque estaban incidiendo en la sociedad civil. Ahora en la Unión Europea, por el amor de Dios, yo hago un mensaje de unidad. El país no puede caer en los años 80. Estos son los buenos, estos son los malos. Y empezar a atacar. Hago un llamado a esos pseudos analistas que piensen antes de decir sus argumentos. Algunos de ellos están contratados en Casa Presidencial, arriba de los $3,000. No lo dice Francisco Lira, lo dice Ciberinteligencia, que filtró la información del Seguro Social, y ahí están. Entonces, aquí estamos para ayudarle al pueblo. Y la única manera de ayudarle al pueblo salvadoreño es sentándonos, escuchando los disensos y encontrando puntos de encuentro para sacar adelante este país que tanto ha sufrido de la guerra y ahora de un régimen dictatorial. Ahora, Francisco, siempre refiriéndonos al tema de los demás estados, recuerdo que él también en el discurso habla de monarquías, ¿no? Y algo para aclarar, lo que se decía hace un par de minutos, es que
cuando estamos hablando del caso, por ejemplo, de España, nos estamos refiriendo a que es un sistema de monarquía parlamentarista. Es decir, si bien es cierto, pues el monarca no se elige, pero el presidente y el parlamento sí. Por aquellos que de repente vayan a decir, mire, pero es que ahí esto es una monarquía. No, no es una monarquía absoluta. Cuando él hace referencia a monarquías, de repente puede estar enviando un mensaje, porque otro analista nos dijo, mire, él se planea quedar. De repente puede ser un análisis bastante sesgado, o podría ser que no. Lo que sucede es que cuando vos tenés todo el poder, te permite cortar esos candados de una reelección indefinida, así como se hizo el año pasado, en el cual se les permitió correr nuevamente para la primera magistratura del Estado. Y es por eso que quiero aprovechar, Fernando, que nosotros, como diputados de la fracción de Arena y como diputados de la República de El Salvador, no asistimos a ese llamado que hicieron, porque nosotros no vamos a contribuir a una apariencia de legalidad cuando sabemos que la sala constitucional es ilegal y dio el paso para una reelección. Porque el 1 de mayo del 2021 le dieron golpe a esa sala. Y además de eso, destituyeron al fiscal general de la República. Unos pseudoanalistas dicen, pero no, la Asamblea Legislativa tiene el poder de destituirlos. Yo le contesto, bajo el debido proceso, siguiendo los procesos y procedimientos, no de la forma déspota que lo destituyeron. Entonces, si está construyendo una nueva residencia presidencial, está metiendo a la cárcel todas aquellas personas que disienten de él. Solo falta que la sala constitucional pueda indicar en los próximos meses que hay una resolución a favor de que exista una reelección indefinida. Como también puede existir un acuerdo de casa presidencial que no hayan elecciones en el 2027 y que se amplíe el periodo de diputados y alcaldes. La pregunta es, no es para nosotros, es para el pueblo salvadoreño. ¿Ustedes estarían satisfechos de que pasen 3 años más los diputados de Nuevas Ideas, que solo puchan botones? ¿O estarían de acuerdo ustedes que siguieran sus alcaldes de Nuevas Ideas que no están haciendo bien las cosas? ¿O estarían de acuerdo de que se haga un referéndum y que se les consulte? ¿Quieren que el periodo de alcaldes y diputados duren tanto tiempo? ¿Sí o no? Bueno, pero ahí sería otra cosa, porque se le estaría consultando a la población. Pero si una lo cosa quiere. es consultarle y preguntarle, y otra cosa tomar las decisiones porque yo mando. ¿O estaría de acuerdo usted que se hiciera un referéndum para hacer la consulta que hubiera una reelección indefinida en este país? Yo estaría a favor de eso. Y si el pueblo decide, bienvenido sea. A favor de la consulta. De la consulta. Sí. A favor de la consulta. Si ustedes lo deciden, hagámoslo. Pero yo estoy seguro que el pueblo salvadoreño ya entendió que deben de haber pesos y contrapesos en el Ejecutivo, en los diputados y en los jueces de nuestro país. Bueno, con eso nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. No nos cambie. Regresamos en breve en Criterios. Gracias por continuar con nosotros y siempre en la línea del análisis político. Es necesario evaluar, bueno, ya que el presidente de la República, Nayib Bukele, cumple su 6º año, o si usted lo prefiere, el primer año de su 2º mandato, bueno, hay que analizar también cómo ha sido el primer año de esta Asamblea Legislativa electa en el 2024. Podemos hablar que ha funcionado la reducción de diputados y diputadas, trabajan mejor.
son más transparentes. Realmente hay cambios con respecto al pasado, que no sea nada más la cantidad de diputados. Bueno, que nos lo diga Francisco Lira, por favor. Fernando ¿Qué y pasó, pueblo Juanca? salvadoreño que me están escuchando, miren, la decepción de la Asamblea Legislativa. Ya se perdió el parlamentarismo, ya se perdieron las discusiones en las comisiones, porque en algún momento se dan cortas y a veces ni siquiera convocan a comisiones. Bueno, según entiendo, y usted me lo aclarará, ya no se puede abstener, entiendo. Sí. O es a favor o es en contra, pero no hay abstinencia. ¿Es Sí, así? abstención, lo Abstención, quitaron, perdón. cambiaron el reglamento. Pero mira, aparte de eso, que ellos pueden hacer cualquier cambio, esta Constitución está sobre encima de cualquier reglamento que exista. Y bajo eso nosotros todavía tenemos el interés superior, que no dependemos de algo superior para poder tomar decisiones. Y mira, y qué triste me da la situación, Fernando y amigos, que ya no se discuten, ya no se analizan leyes. Ahí se abusa de la herramienta de dispensa de trámite. Entonces realmente lo que nosotros podemos hacer es proponer. Yo te lo mencioné al principio del programa. Hay 29 iniciativas actualmente presentadas por la fracción de Arena, por los 2 diputados que estamos dando la buena batalla. Solo 2 diputados dando 29 propuestas. 2 diputados, 29 Iniciativa propuestas. en este periodo, porque en el periodo anterior presentamos más de 200 iniciativas. Entonces nuestra propuesta es seguir señalando y denunciando los actos arbitrarios, pero contrastar y proponer, porque al final de cuentas, proponiendo, logramos dar a conocer que queremos el beneficio del pueblo salvadoreño, pero nuevas ideas con 54 diputados y 3 que se suman de los partidos satélites, son 57 que siempre dicen no a las propuestas de nosotros. No discuten la ley y abusan de la dispensa de trámite. Y peor así, solo son pasapapeles del Ejecutivo que solo agarran las iniciativas, ni las leen y van a aprobarla en una plenaria que ni siquiera la agenda nos lo presentan a nosotros. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Nosotros estamos sesionando en el Salón de Cancillería, de Relaciones Exteriores. Ya llevamos varios meses, porque están remodelando el Salón Azul de la Asamblea Legislativa. No se suponía que eso no se iba a hacer, Francisco. Recuerdo que allá por el 2018 más o menos, antes de que usted fuera diputado, el presidente de la República, Nayib Bukele, en su etapa como candidato, si no me equivoco, todavía era candidato, decía que donde llegaran a aprobar la remodelación o la construcción de un nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, que podía servir para un segundo hospital para niños con helipuerto, pues que ellos llegando al poder iban a dar marcha atrás si se llegaba a aprobar la remodelación. Esos son los temas que yo digo. Al pueblo salvadoreño solo lo utilizaron, le dieron mentiras, y ahora que el pueblo necesita de ellos, le cierran las puertas, como lo que sucedió el día jueves. Hubo una marcha, es la marcha número 25, ecológica, que hacen desde el Parque Cucatlán a la Asamblea para llevar iniciativas en pro del medio ambiente. Y ahora la iniciativa que se llevó fue para derogar la ley de minería. Históricas, movimientos ambientalistas, sin un tinte político, sino siempre buscando el bien de la creación, como dice San Francisco de Asís, que estamos también en los 800 años del Cántico, donde él dice: alabado sea mi Señor por la hermana agua, por la hermana madre tierra, y que hay que cuidarla y protegerla y vivir en fraternidad con ella. No somos los dueños, solo somos administradores, jardineros, que debemos cuidarla. Y por eso pues vemos la necesidad que esta ley de minería metálica se derogue, porque es una ley de muerte y que no protege la vida y que no cumple con lo que dice la Constitución de un medio ambiente sano. Llegaron de la Iglesia Católica, llegaron activistas de medio ambiente. ¿Y cómo lo recibieron? Lo recibieron con una barricada de seguridad. Y no es la casa del pueblo, Fernando. Tiene que haber paso libre para que la gente llegue a platicar con sus diputados. Giraron la invitación a todos los diputados.
Y lastimosamente, solo 3 llegaron, incluido tu servidor que le dio iniciativa de ley, para poder presentar en el Pleno ese mismo día la derogación de la ley de minería, que tanto daño le va a hacer a este país, que va a contaminar ríos, se va a acabar con la vida. Pero ellos dieron nuevamente un no como respuesta para derogar la minería. Entonces, la pregunta es, ellos se llenan la boca diciendo que escuchan al pueblo salvadoreño, y lo están escuchando. ¿Lo están escuchando a ustedes, pueblo salvadoreño, en sus necesidades que tienen? ¿O simplemente lo han utilizado? Esa es la pregunta que yo me hago todos los días. ¿Seremos nosotros los equivocados en aceptar las iniciativas y que ellos la nieguen? ¿O realmente ellos tienen la razón de cerrar las puertas a ustedes? Porque yo tengo principios y valores bien claros, y esos principios no me van a permitir dar un paso atrás. Yo seguiré denunciando y señalando, porque sé que ustedes, pueblo salvadoreño, no me escogieron para estar sentado y estar apretando un botón. Me escogieron para estar en las comunidades, estar rindiendo cuenta ante los medios de comunicación y alzar la voz con propuestas claras, que este pueblo salvadoreño lastimosamente no las ve, porque hay una narrativa y propaganda del oficialismo diciendo que nosotros nos oponemos a todo, y no es así. Más del 60% de la iniciativa presentada por Nuevas Ideas nosotros las hemos aprobado. No somos puyabotones que simplemente decimos no o sí. Nosotros analizamos, discutimos y damos propuestas reales para ustedes. Pregunta, tanto, bueno, al menos desde la fracción de Arena, en algún momento han llegado a solicitar dispensa de trámite para algo, al menos en estos años. Sí, nosotros solicitamos, por lo menos en esta, dispensa de trámite para derogar la ley de minería. Al final de cuentas dijeron que no. O sea, todo lo que venga de nosotros nos dicen que no. Y mirá, y nos dicen descaradamente, ya no es el momento. Yo no podía decidir ni discutir, pero ahora que soy diputado, que tengo el poder de decidir, de influir, de escuchar al pueblo, sí lo voy a hacer, Fernando. No me importa que me digan no, 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 porque estas propuestas yo las llevo a la rendición de cuentas que hago en las comunidades del Departamento de Libertad y se las explico. Y me dicen, qué bueno, diputado, porque Nuevas Ideas, desde que vinieron a chinear niños, a abrazar señoras para pedirnos el voto, y no, que eso ya nos han aparecido. Pues. No, que eso ya no se iba a hacer, pues. Esa es la pregunta. Son peor que los mismos de siempre. Y solo utilizaron al pueblo para obtener sus votos y concentrar más el poder en el Ejecutivo. Con lo que usted me está hablando, diputado, se puede dar fe a través de los hechos que las encuestas que hemos visto en los últimos días respecto a que la aprobación de la Asamblea Legislativa ha disminuido es verídica. Sí, totalmente. Y bien baja le han puesto el 18%. 55, 5.5, no, hombre, si quizás aún 2, 3 deberían de haberla dejado. Porque todo el poder lo tienen Nuevas Ideas. Todos los diputados los tienen ellos. Confrontemos. ¿Cuántas propuestas han presentado los diputados de forma individual? Porque todas vienen enlatadas de casa presidencial. Entonces, confrontemos, pues. Yo a ti te hago, y te hago un reto, Fernando, y al pueblo salvadoreño. Aquí hay un espacio. ¿Por qué no vienen a debatir un diputado Nuevas Ideas de lo que Francisco Lira está diciendo, pues? Las puertas no se dejan cerrar. Vengan a desmentirme, pues. Si yo aquí vengo a hablar con la verdad y de forma responsable, con hechos, con documentos. Yo le hago nuevamente el reto, porque en una democracia, vuelvo a decir, para que exista, deben haber debates, deben haber disensos, porque no todos pueden pensar iguales. Y esos disensos y debates deben de servir para encontrar puntos de encuentro y solucionarle a ustedes los problemas, pero no ocultarse.
¿Desde cuándo no vienen los diputados de Nuevas Ideas aquí? ¿Por qué se ocultan? Lo importante es vengan a rendir cuentas, no solamente a chinear niños y a abrazar señoras en campaña. Bueno, específicamente lo que usted menciona, desde que el presidente de la República, Nayib Bukele, mencionara los denominados $14,000, pues han dejado de venir. Sin embargo, al menos en este espacio, al menos ante la familia de Mix de Medio y precisamente de Criterios, las puertas siempre las tienen abiertas, al igual que el derecho de respuesta ante cada una de las críticas. Nos vamos a la siguiente pausa comercial. Regresamos en Criterios. Y como último punto, algo importante de abordar es sobre el caso Kilmar Ábrego. Sigue dando muchísimo de qué hablar. Ahora bien, ya tomando en cuenta que pasará su condena en Estados Unidos, ¿realmente qué es lo que sucedió? ¿No se suponía que se iba a quedar en El Salvador? ¿Que en caso de ser un delincuente iba a pasar su pena acá? Y de que la única manera que se fuera a Estados Unidos es de manera ilegal, es a través de un denominado coyote. ¿Qué es lo que ha sucedido? Por favor. Mira, este caso me hace contar el tema del contexto cuando el gobierno de El Salvador llegó con la administración Donald Trump a la oficina Oval, donde platicaron. Menos de 4 minutos tuvo la oportunidad el presidente de la República para hablar. Y habló simplemente para decir, están abiertas las cárceles del SECOT para traer a toda la basura que tiene Estados Unidos. Porque no se tomó el tiempo para hablar sobre el TPS, para que le den una salida legal permanente. ¿Por qué no habló sobre el tema de la preocupación que tiene de deportaciones? Pero no, habló de las detenciones. Y ahí dijo, todo lo que traemos al SECOT son delincuentes y aquí van a purgar su pena. ¿Qué pasó con Ábrego? Estoy seguro que él va a salir pronto de la cárcel de Estados Unidos. Solo fue una excusa para decir, sí, los dos gobiernos nos equivocamos. Los dos gobiernos firmamos documentos que indiquen que todos son delincuentes. Y yo quiero dejar ahora sentado algo. De seguro que dentro de unos meses van a salir libres muchos venezolanos que están aquí, porque simplemente eran migrantes, eran personas que llegaron a Estados Unidos porque en su país no tienen oportunidad. No eran propiamente el Tren de Aragua. No eran el Tren de Aragua. Por eso vuelvo a repetir, a veces hay que ser muy cuidadosos con lo que se dice y hay que ser responsables. Sí. Y si no tenemos documento a la vista que son delincuentes, no hay que decirlo. Porque realmente ahora lo que pasó con Kilmar Ábrego se dobló la mano tanto de la administración Trump como la administración en El Salvador. Porque realmente hay muchas personas inocentes que están esperando que sea un juicio justo. Y ese juicio justo, ¿dónde tiene que ser? En Estados Unidos. ¿Cómo es posible que el vicepresidente de la República dice que como el turismo ha crecido en El Salvador, ahora vamos a desarrollar el alojamiento carcelario? Por el amor de Dios, ¿qué pasa con esto? Se lo dio a una entrevista de un medio francés hace varios meses. No es posible que caigamos en estos vacíos, que al final de cuentas el modelo que ellos pretendieron vender a nivel internacional, con todas estas acciones, con el cierre de espacios democráticos, instituciones, ese modelo va cayendo. Y creo que lo que más está afectando a este gobierno es la imagen que está cambiando a nivel internacional. Bueno, con esto, Francisco Lira, hemos llegado al final de Criterios. Nos vamos sin agradecerle por ese análisis sobre el caso de Enrique Anaya, el caso de Ruth López y cómo esto se vincula al discurso del presidente Nayib Bukele, tanto su discurso en Naciones Unidas como el discurso de sus 6 años en la presidencia. Esperamos tenerlo próximamente y le deseamos que siempre tenga cuidado, ¿verdad? No, mira, Fernando, agradecerte el espacio, a ustedes, todos los salvadoreños que nos permitieron estar este día en la noche con ustedes. Pasen feliz noche, que Dios me los bendiga.
Bendiciones. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.